Bien, pues vamos a hablar ahora del año sabático, cómo este fue un modelo a escala del Shabbat milenial que esperan judíos y cristianos, católicos y protestantes y judíos también. El sábado era celebrado cada 7 años, como se describe en Levítico 25, 1 al 8, el año sabático. La tierra productiva se trabajaría durante 6 años completos, y el 7º año se dejaría descansar para que ésta recuperara sus facultades productivas, como ya señalé. Este siglo también fue un modelo a escala del sábado de 1000 años, en que se llevara a cabo el Tikkun Olam, la corrección del mundo. ¿Sí? Entonces, y tenemos el sábado del año del jubileo, celebrado cada 50 años, como se describe en Levítico 25, 8 al 16. Después de 49 años, que son 7 por 7, se celebraba este jubileo. Toda deuda era perdonada este año. El sacerdote levita se jubilaba o experimentaba su jubileo precisamente al cumplir 50 años de edad, según Números 8, 23 al 26. Este año de jubileo fue un modelo a escala del gran jubileo que se llevará a cabo en el mencionado gran Shabbat de miles de años. De hecho, la palabra jubilarse, la jubilación, indica precisamente que se llegó al jubileo, que ya se llegó a los 50 años. ¿Sí? Entonces aquí tenemos un jubileo del sumo sacerdote, y ese jubileo es, vamos a decir, la humanidad se va a jubilar del pecado, la enfermedad, la muerte, la corrupción, todo lo que estamos viviendo hoy en día. Y esto pues significa una excelente noticia, porque a medida que este mundo va de mal en peor y que sigue más y más convulsionado, eso indica que la luz está llegando. Entre más oscuridad haya en este mundo, es que la luz está llegando, ¿sí? Entonces ya estamos muy cerca de ese periodo donde va a reinar el Mesías. Para entender el segundo advenimiento del Mesías, es preciso entender el primer advenimiento, porque el primer advenimiento es un modelo a escala del segundo. Y para entender el primero es muy importante entender todo el Antiguo Testamento, porque todo lo que hizo y dijo Cristo está basado en el Antiguo Testamento. Si nosotros cortamos el Nuevo Testamento del Antiguo y solamente leemos el Nuevo, como hacen muchos cristianos, no vamos a entender el fundamento que tiene el Nuevo en el Antiguo. Y si también nada más leemos el Antiguo y no el Nuevo, como hacen muchos judíos, tendremos el árbol truncado, ¿sí? Entonces, el sábado semanal, en los 10 mandamientos venía el cuarto mandamiento de guardar el Shabbat, de guardar el sábado semanal, ¿sí? De esta manera el pueblo de Israel imitaba a Yahvé, quien sigue descansando durante el 7º día de su creación. En otras palabras, el pueblo hebreo vivía cada semana un modelo a escala de la actividad creativa de Dios. 6 días de creación física y el 7º día de nueva creación de reposo para la espiritualidad. ¿Sí? Entonces, el sábado, cuando el pueblo de Israel no guardó el sábado, Dios tuvo que cobrárselos finalmente, como dice el libro del profeta Jeremías. Cuando Israel fue llevado al cautiverio en Babilonia, Dios determinó 70 años de cautiverio, porque esos 70 años iban a pagar los sábados que el pueblo hebreo, el pueblo israelita, no guardó. ¿Sí? Entonces, por eso era tan importante que guardaran el sábado, el Shabbat. Bien, pues ahora te voy a hablar de estos otros gráficos que he encontrado en internet. Aquí dice: la semana literal se compone de 7 días, los demás es un ciclo para formar meses y años. Bueno, aquí hay una falta de ortografía, ciclo va con C, ¿no? Sí, porque ciclo con S es otra cosa, ¿no? Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y 7º día, ¿no?
Este es otro gráfico que encontré en internet, cronograma de los 7000 años. Un día, 1000 años, 6 días para trabajar. Éxodo 29. Desde el primer pecado hasta la muerte de Cristo son 4000 años. Aquí está la muerte de Cristo, ¿sí? Y luego viene vacaciones en el cielo a 1000 años en toda la tierra habitada. Se puede decir que es un jubileo, unas vacaciones, ¿ok? 120 años de gracia para los antediluvianos y 50 por 50 del jubileo igual a 6000 años de pecado. Recordemos que Dios dijo en el diluvio que el hombre solamente iba a vivir por gracia o por bondad de Dios 120 años. Si los multiplicamos por 50 de jubileos tendremos 6000 años. Es un dato interesante, ¿no? Bien. Entonces es como el cronograma de Dios según este gráfico. Este otro gráfico, cronograma profético de los 7000 años, ¿no? Desde el pecado de Adán hasta el segundo advenimiento de Cristo, 6000 años, ¿sí? Y aquí viene una tabla cronológica. Por ejemplo, dice desde la resurrección de Cristo hasta su segundo advenimiento. Luego terminaron los 6000 años de pecado y luego viene el milenio después y la resurrección. Entonces, si en el primer milenio de la historia bíblica vino una mortandad en masa, en el último milenio vendrá una resurrección en masa. Por eso el credo de la Iglesia Católica dice: creo que Cristo vendrá y de su reino no habrá fin. Él resucitará, ¿sí? Juzgará a los vivos y a los muertos, y resucitará a los muertos y de su reino no habrá fin. Entonces, cuando el ángel Gabriel se le apareció a María, a la madre de Jesús, le dijo: este será llamado, le pondrás por nombre Jesús, este será llamado Hijo del Altísimo y será grande, ¿sí? Y dice: y Yahvé Dios, o el Señor tu Dios, le dará el trono de David su padre, y de su reino no habrá fin, en la anunciación, ¿no? Entonces, aquí está otro cronograma. Dice: con el gran sacrificio ofrecido en el Calvario, terminó aquel sistema de ofrendas que durante 4000 años había prefigurado el Cordero de Dios. 4000 años de sacrificios que prefiguraban al Cordero de Dios terminaron con la muerte de Cristo en la cruz. Aquí viene el sacrificio en el Edén. Luego el sacrificio de Abel cuando Caín lo mató, el sacrificio de Noé cuando sale del arca, el sacrificio de Abraham, bueno, el intento de sacrificio de Abraham hacia su hijo Isaac, luego los sacrificios del santuario, y finalmente el sacrificio del día de expiación, y finalmente el sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Son 4000 años, ¿ok? Yo me imagino que del sacrificio del Edén es cuando Dios les provee a Adán y Eva prendas de vestir, porque estaban desnudos, y para que se vistieran después de su pecado, ¿verdad? Aquí tenemos otro gráfico encontrado en internet. Una vez concluida la nueva creación, el Señor dice a sus redimidos: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. 6 días para cultivar y guardar el huerto, ¿sí? Génesis 2:15. Pero de luna nueva en luna nueva y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. De esta manera se cumple primero de Crónicas 17:27, porque lo que tú bendices, oh Señor, queda bendito para siempre. Probablemente esta conceptualización sea adventista, ¿verdad? Le dan mucho énfasis a la observancia del sábado. Bien, aquí tenemos este libro de los Testigos de Jehová, que publicaron allá por la década de los 70 del siglo XX, Vida eterna en libertad de los hijos de Dios. Y en este libro explicaba que los 6000 años de historia de pecado y corrupción de la humanidad terminaban en el año de 1975,
y que en 1975 era muy probable que iniciara el milenio que menciona Apocalipsis 20. Aquí dice, en la página 29, según esta cronología bíblica fidedigna, o sea, la interpretación que ellos le dieron, 6.000 años desde la creación del hombre terminarán en 1975. Y el séptimo periodo de 1.000 años de la historia humana comenzará en el otoño de 1975. Era común. Entonces, aquí los testigos de Jehová, que han puesto infinidad de fechas, como también los adventistas, ¿verdad?, y otros grupos cristianos, evangélicos y católicos, aquí ellos dicen que supuestamente en 1975 iban a empezar los 1.000 años, el Shabbat, ¿verdad? Pero esta teología está basada en la misma estructura de 7.000 años, ¿verdad? Ya después los testigos de Jehová siguieron inventando otras formas de crear fechas disfrazadas, ¿no? Y aquí tenemos otro gráfico que no se alcanza a ver muy bien, no es muy alta la fidelidad, 7.000 años, el plan de 7.000 años para el hombre, ¿no? Entonces 6 días y luego el séptimo, el Shabbat, ¿no? Y aquí se habla de un rollo celestial, ¿no? Entonces tenemos aquí un periodo de 2.000 años, 2.000 años, 2.000 años y finalmente 1.000 años, ¿no? Entonces es como un rollo ahí que se extiende y describe el plan de Dios de 7.000 años para la humanidad. Este es otro libro de los testigos de Jehová. El propósito eterno de Dios va triunfando ahora para el bien del hombre. Y bueno, pues este libro menciona, da un resumen que va de la Biblia, de la creación a la nueva creación, pero realmente los testigos de Jehová no son los únicos que han hecho ese tipo de resúmenes. También he encontrado a brillantes teólogos católicos y a muchos evangélicos, ¿no? Bien, pues aquí le dejamos. Espero que te haya gustado esta consideración. Estamos analizando lo que sucede con los primeros capítulos de Génesis y cómo se relacionan con los últimos capítulos de Apocalipsis. Estamos analizando la inclusio, ¿no? Estamos analizando la inclusio de la Biblia, el alfa y el omega, el principio y el fin, y estoy haciendo un análisis de los capítulos 1 al 3 de Génesis. Entonces, ya que abordamos el capítulo 1, ahora vamos a pasar de lleno a los capítulos 2 y 3, ¿sí? Fíjate, nada más en el capítulo 1 de Génesis me llevó 3 temporadas, ¿sí? Falta el capítulo 2 y el capítulo 3. ¿Por qué es importante que entiendas el capítulo 1, 2 y 3 de Génesis? Porque toda la Biblia es un retorno a esos 3 capítulos, ¿sí? Todo lo narrado en la Biblia es un elongadísimo viaje de regreso a esos 3 capítulos. Entonces, si no entendemos los primeros 3 capítulos de Génesis, no vamos a entender la Biblia, porque los primeros 3 capítulos de Génesis representan la semilla del árbol, ¿sí? Las raíces del árbol es toda la Torá, especialmente de Génesis capítulo 4 hasta el último capítulo del libro de Josué, lo que es el Hexateuco, ¿sí? Esa sería la raíz del árbol. El tronco ya vendría siendo la parte restante del Antiguo Testamento o la Tanakh. Y las ramas vendrían siendo el Nuevo Testamento, ¿sí? El fruto del árbol es la nueva creación, la corrección del mundo, los nuevos cielos y la nueva tierra. Entonces la Biblia empieza hablando de la creación y termina hablando de la nueva creación. Empieza hablando de la creación de los cielos y la tierra y termina hablando de los nuevos cielos y la nueva tierra. Empieza hablando del Edén perdido y termina hablando del Edén restaurado bajo el reinado de la Nueva Jerusalén.
Entonces, es muy importante que entendamos el principio y el fin, para que así podamos entender lo que está en medio y sobre todo el centro, porque el centro es la muerte y la resurrección de Cristo. Si no entendemos los extremos, no vamos a poder entender el centro, y si no entendemos el centro, no vamos a poder entender los extremos. Entonces, quédate con este plan de 7000 años, el Shabbat milenario. Te mando un abrazo donde quiera estés. Saludos desde la Ciudad de México, de una de las ciudades más grandes del mundo. Y deseo que Dios te colme de bendiciones. Por favor, estudia tu Biblia. Ponte a estudiarla nuevamente de Génesis a Apocalipsis. Rúmiala, estúdiala, medítala, escudriñala, investígala. No pienses que ya conoces la Biblia. Considérate un verdadero ignorante de las Escrituras, aunque la hayas leído. Considérate un ignorante, porque la Biblia tiene una sabiduría muy profunda que una lectura superficial no va a desvelar. ¿Ok? Sigue leyendo la palabra de Dios y te mando un abrazo donde quieras. Hasta pronto.